Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, fanáticos del buen comer. A emprender un delicioso viaje a través del tiempo y las cocinas del mundo para descubrir el pan, ese alimento básico que nos acompaña en el desayuno, en la sobremesa y hasta en los festivales más tradicionales. ¿Cómo surgió el pan? ¿Por qué fue tan importante en la historia de la humanidad? ¿Cómo lo fabricamos hoy y qué nos espera en el futuro? A lo largo de este vídeo exploraremos su origen prehistórico, su evolución milenaria, cómo se hace en la actualidad, sus curiosidades y variedades, y hacia dónde se dirige este alimento universal. Todo ello con datos curiosos para sorprenderte y alguna que otra anécdota divertida. Comencemos este festín histórico-científico panadero. El pan más antiguo del que tenemos evidencia tiene 14.400 años de antigüedad. Imagínense. Nuestros antepasados natufienses, cazadores-recolectores del Oriente Próximo, ya hacían pan mucho antes de inventar la agricultura. Según un estudio científico publicado en 2018, estas gentes molían cereales silvestres, trigo, cebada, avena, con morteros de piedra. Mezclaban el polvo con agua y luego cocinaban la masa sobre piedras calientes o entre brasas. Aunque no existían hornos en aquella época, exploraban el fuego. Cubrían la masa con cenizas calientes o la dejaban sobre una piedra al sol para lograr un primer pan rudimentario. En resumen, el pan nació por accidente en el Neolítico. Un día, alguien dejó una papilla de harina y agua al calor, y al volver encontró una torta seca y granosa. Así nació el pan primigenio, relata una leyenda contada por panaderos antiguos. Con el tiempo, ya en el Neolítico, hace unos 10.000 años, la elaboración de masa se generalizó y surgieron los primeros hornos rudimentarios. Sobre esta base surgió la civilización, por ejemplo, en Egipto, alrededor del 4000 a.C. Los egipcios perfeccionaron la fermentación y construyeron hornos de barro para hornear pan. Fueron ellos quienes descubrieron la levadura por fermentación espontánea, dando lugar al pan fermentado que conocemos, el pan hinchado. Los egipcios ofrecían un pequeño pan de trigo en cada comida y el pan era tan corriente que surgió el dicho famoso «contigo, pan y cebolla», para describir la austeridad. La dieta del pueblo pobre incluía principalmente pan y cebolla. Los griegos heredaron este arte de los egipcios y lo llevaron más allá. En el siglo III a.C., los panaderos griegos ya experimentaban con más de 70 clases de pan diferentes. Usaban harinas de trigo, cebada, avena, centeno e incluso arroz. Mezclaban masa de trigo con especias, miel, aceites y frutos secos, dando inicio también a la pastelería. Para los antiguos griegos el pan fue un alimento ritual con origen divino, que luego se convirtió en sustento popular, símbolo de la buena mesa. En la Roma clásica, al principio el pueblo comía gachas y el pan era raro. Pero en los 30 a.C. ya había más de 300 panaderías profesionales en Roma. Se regularon precios y se creó el primer colegio oficial de panaderos hacia el año 100 después de Cristo, con gremios heredados por tradición familiar. Los romanos mejoraron la tecnología del pan, perfeccionaron los molinos de grano, las amasadoras y los hornos. Aún hoy existe el horno romano de piedra caliente. El poeta Juvenal inmortalizó la importancia del pan con su sátira Panem et Circenses, pan y circo. Cobraba tanta relevancia que los emperadores aseguraban pan gratis para evitar revueltas. Bromas aparte, el pan es tan básico que influye en la economía. Se utiliza en el índice de precios al consumo. Así, a lo largo de la historia, el pan ha estado presente en conquistas, revoluciones y civilizaciones. Es parte de rituales religiosos, hostia cristiana, matzá judía, saludo pansal en pueblos eslavos y refranes populares. Hasta hay más dicho pan de molde. En el Antiguo Testamento y otros mitos aparece con frecuencia. De hecho, hay investigadores que interpretan el mito de Jasón y el vellocino de oro como metáfora de las rutas griegas en busca de trigo. En definitiva,
Desde cazadores-recolectores hasta imperios, el pan ha sido un alimento básico y un hilo conductor cultural. Ahora que conocemos el porqué del pan, veamos el cómo. ¿Cómo se fabrica el pan? Desde los ingredientes hasta la hogaza dorada. El proceso de hacer pan combina arte y ciencia, con pasos clave. A grandes rasgos, los principales pasos son mezclar los ingredientes. Se parte de harina, principalmente de trigo, aunque también se usan centeno, maíz, avena, etc. Según la región. Agua, sal y levadura, o masa madre. Es importante la proporción de cada ingrediente. Tradicionalmente era harina y agua, pero hoy se agrega sal para sabor, azúcar o miel para ayudar a la levadura, y hasta grasas, aceite o manteca, si es pan de molde. Amasar la masa. Aquí entra la magia. Hay que amasar la mezcla con las manos o máquina, incorporando aire y desarrollando el gluten. El amasado provoca la fermentación inicial y fortalece la estructura. Imagina trabajar la masa como si fuera plastilina elástica. Cuanto más se amase, más elástica y homogénea queda la masa. Para la primera fermentación se deja reposar la masa tapada a temperatura cálida, para que las levaduras conviertan los azúcares en dióxido de carbono, burbujas y alcohol. Esto hace que la masa crezca y se esponje, formando alveolos, pequeños huequitos. En pan artesanal de masa madre, esta fermentación es más lenta, horas o un día entero, lo que desarrolla sabor. En pan industrial suele ser más rápida gracias a levaduras comerciales y temperatura controlada. Después de la primera fermentación, la masa se desgasifica suavemente y se divide en porciones. Cada porción se da forma, hacia un chusco, hogaza, barra, trenzas, etc., según el tipo de pan. La forma depende de tradiciones locales. Por ejemplo, en España encontramos barras largas, pan mallorquín, hogazas redondas, pan de pueblo, chapatas italianas, baguetes francesas, bollos dulces o incluso panes con formas divertidas. Se usan moldes en pan de molde o simplemente las manos y la pala de hornear. Ya formadas las piezas, se deja fermentar de nuevo por un rato para que el pan suba antes del horneado. Este paso final ajusta la textura interior. En panadería industrial a veces se salta o es muy breve, pero en casa de un buen panadero tradicional es crucial. En algunas recetas, como el pan de masa madre, se hacen reposos en frío en la nevera para sabor. Último paso. Se hornea el pan en hornos especiales. Pueden ser de leña, gas, eléctricos o de vapor. La temperatura y tiempo dependen del tipo de pan. El horneado dora la corteza y cuece por dentro. Antiguamente se usaban hornos de piedra o arcilla alimentados con leña. Hoy hay hornos rotativos y de convección que producen panes más uniformes. En la panadería industrial, a veces se hornea parcialmente y luego. Esto permite llevar panes al punto de venta casi listos para cocinar. El pan se hornea al 80%, se congela, se transporta y al llegar al supermercado o panadería, se le da el toque final en horno. Tras hornear, se deja enfriar un poco para que el pan termine de asentarse. Luego se corta o empaqueta. El pan industrial se empaqueta en bolsas plásticas justo después de hornear y enfriar para preservar su frescura. El pan artesanal suele venderse sin corte o a veces la panadería lo rebana al momento. En resumen, los pasos básicos: mezclar, amasar, fermentar, dar forma, hornear, se mantienen desde los albores de la humanidad, pero la tecnología ha crecido. Hoy usamos amasadoras mecánicas, hornos automatizados y máquinas empacadoras. Incluso existen máquinas de hacer pan en casa, panificadoras que realizan todo el proceso con solo presionar un botón. Hasta cocinan pan con un temporizador. Un panadero recién salido de Hogwarts. ¿Vamos? En resumen, a lo largo de los siglos, el pan ha ido evolucionando en 3 líneas principales. Tecnología de molienda, levaduras y hornos. Al principio se usaban morteros de piedra. Luego, alrededor del año 1000 a.C., los egipcios y babilonios inventaron los primeros molinos de mano. Los romanos ya mejoraron con molinos de agua y viento.
Hoy existen molinos industriales gigantes que muelen toneladas de trigo por hora. Cada mejora permitió obtener harinas más finas y abundantes, facilitando la producción masiva de pan. En cuanto a la levadura, al principio el pan era ácimo, sin levadura, como la matzá judía. Con la fermentación espontánea se descubrió la levadura natural en el ambiente. En la Edad Media, el método de empezar con una porción de masa vieja, búbolo, abrió paso a la masa madre. En los últimos siglos, se aislaron cepas de levaduras comerciales que hoy usamos. Cada avance en levadura aceleró la producción y cambió la textura del pan. Finalmente, desde hogueras y piedras al sol, se pasó a hornos de barro, de ladrillo y finalmente a hornos metálicos industriales. El horno romano era de piedra y leña, muy eficiente para panes grandes. En la era moderna surgieron hornos rotativos, de convección y de vapor, que controlan mejor la temperatura y humedad. Gracias a estas evoluciones, el pan pasó de ser un raro manjar, envidiado por las clases bajas en Roma, a convertirse en producto cotidiano accesible. Por ejemplo, en la Edad Media gran parte de Europa daba pan en forma de raciones pagadas a los obreros, y las panaderías eran lugares clave en las ciudades. En la historia reciente, durante la Revolución Industrial se mecanizó el amasado y horneado. En el siglo XX, compañías globales de pan, como Panrico, Bimbo, etc., desarrollaron pan de molde, precocido y congelado. Hoy, los británicos son quienes más lanzan nuevos productos de pan y países como Francia, España, Alemania e Italia van a la par. A veces la evolución del pan trae sorpresas. Por ejemplo, los habitantes de los países nórdicos conservan el knäckebröd o pan crujiente, un pan ácimo muy simple que dura siglos. Su invención se atribuye a que el pan debía conservarse durante largos inviernos. El pan como alimento básico. ¿Por qué el pan ha sido tan importante en la historia? Principalmente porque es una fuente eficaz de energía. Los cereales aportan carbohidratos. Solo los cereales no se digieren bien en crudo, pero al molerlos, mezclarlos con agua y cocinarlos, pasaron a ser la base de la dieta humana. El pan integra bien otros nutrientes. En muchas culturas el pan, ricos en carbohidratos, se acompaña con carnes o legumbres, proteínas. Por eso se convirtió en un alimento fundamental hasta hoy. Entre el siglo XVIII y XX, el pan fue el pilar de la dieta de la mayor parte de la población europea. Hay un hecho social interesante. En muchas sociedades se asociaba la calidad del pan al estatus social. El pan de harina blanca de trigo, miga clara y suave, era consumido por las clases altas, mientras que el pan de centeno oscuro, miga oscura, era de las clases populares. A día de hoy, sin embargo, muchos valoran más las propiedades saludables de los panes integrales y con cereales. Por otro lado, el precio del pan es un indicador económico importante. En algunos países, el costo del pan es parte del cálculo del índice de precios al consumo, usado para medir la inflación. Cuando sube mucho el precio del pan, la gente protesta. Históricamente esto pasó en muchas revoluciones. Esta importancia económica y social hace que el pan sea, literalmente, sinónimo de alimento en varias lenguas. Mientras hablamos, se nos ocurren algunos datos curiosos. Como dijimos en tiempos antiguos, decir «contigo, pan y cebolla» significa estar dispuesto a enfrentar la escasez. Menos romántico que pan y vino, pero muestra cómo el pan era símbolo de sustento. Los antiguos egipcios consideraban un pequeño pan como elemento sagrado en la mesa. En la Edad Media, la Eucaristía cristiana usa pan, hostia, como símbolo sagrado. Hoy en día el pan sigue presente en casi todas partes del mundo. Se calcula que el pan de trigo es el más habitual y de él salen los panes blancos más esponjosos. Sin embargo, hay miles de variedades globalmente, cientos en España y cientos en el mundo. En cada región se prefirió el cereal local. Trigo en Europa y Oriente Medio, arroz en Asia. En Europa el consumo de pan continúa alto. Alemania y Reino Unido lideran la producción, juntos hacen 6 de cada 10 hogazas en Europa. Francia, Países Bajos y España aportan otra quinta parte. En España el consumo de pan se redujo un poco en las últimas décadas,
de 134 kilos anuales per cápita en 1964 a unos 58 kilos hoy. Esto se explica por mayor poder adquisitivo y cambios en hábitos, menor consumo de carbohidratos, dietas rápidas. Aún así, 58 kilos de pan al año sigue siendo mucho pan. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda cerca de 91 kilos por persona al año en cereales para una dieta equilibrada. En Latinoamérica varía. Países como Chile consumen mucho pan, más de 90 kilos por año. Solo Alemania lo supera. En México el pan de dulce, roles, conchas y las tortillas de harina son favoritos, aunque la tortilla de maíz es de hecho otro pan de uso diario. En Estados Unidos el pan de molde ha bajado. La gente busca opciones integrales. El crecimiento urbano y occidental influye. En las grandes ciudades casi todos los supermercados tienen una sección de panadería con panes precocidos o congelados al estilo bake-off. Hablando de tendencias actuales, los consumidores piden variedad y salud. Un estudio de mercado reciente indica que un 24% de los consumidores europeos ha aumentado su consumo de pan gracias a la mayor diversidad de opciones. Es decir, a la gente le gusta probar panes con sabores novedosos y funcionales. Panes con semillas, hierbas, vegetales o ingredientes energéticos. También se valora el método artesano. Panes con masa madre y fermentación lenta son muy apreciados. En resumen, hay dos corrientes hoy. El que busca lo tradicional, pan integral, masa madre, y el que busca innovación, panes con ajo, queso, tomate, superalimentos. La oferta hoy es enorme. En España, por ejemplo, hay más de 300 variedades de pan. Desde la clásica barra de miga blanca crujiente al pan de pueblo hecho en horno de leña, del pan gallego, al pan de payés catalán de masa madre, del pan de cristal, muy fino y crujiente, al pan de molde integral para sándwiches saludables. Cada región tiene sus favoritos. En Andalucía el pan de telera o el bollo sevillano, en Extremadura la chapata, en Cataluña la coca, en Baleares la llongueta, y así podríamos seguir con cientos más. Las pizzas, tortillas y arepas técnicamente son primos del pan. Y ni hablar de panes dulces. El brioche de Francia o el panettone italiano son especialidades navideñas. En la era de la globalización vemos mezclas curiosas. Hamburguesas con pan artesanal de semillas, tostadas con pan multigrano, etc. El pan se reinventa todos los días. El pan no solo se come solo, es la base perfecta para una enorme variedad de comidas alrededor del mundo. A lo largo del tiempo, se ha utilizado como soporte, envoltorio o acompañante de cientos de recetas. Aquí te mostramos algunos de los usos más populares del pan en distintas preparaciones. En España, los bocadillos son un clásico. Pan crujiente relleno de jamón serrano, tortilla, queso, chorizo o calamares. En otros países, los sándwiches usan pan de molde, integral o de semillas para preparar desde un simple mixto hasta complejas combinaciones gourmet con vegetales, carnes y salsas. Hamburguesas. El pan de hamburguesa, con o sin semillas de sésamo, es el aliado perfecto para esta popular preparación. Las hamburguesas pueden incluir carne de ternera, pollo, pescado o vegetales y combinarse con todo tipo de ingredientes: lechuga, tomate, queso, cebolla, pepinillos, huevo o bacon. Tacos y wraps. Aunque tradicionalmente hechos con tortillas de maíz o trigo, muchas versiones modernas utilizan panes planos como wraps o incluso pan de pita. Son ideales para rellenar con carne, vegetales, legumbres, guacamole o salsa picante. El pan es el acompañante ideal de muchísimos platos. En España no puede faltar al lado de un buen guiso o para mojar en salsas. En países mediterráneos se sirve con aceite de oliva y en otros con mantequilla, patés o queso. Tostas y tapas. Una rebanada de pan puede transformarse en una tosta deliciosa al añadirle tomate, jamón ibérico, queso de cabra, anchoas, pimientos, aguacate o incluso frutas asadas.
Comidas internacionales. El pan acompaña platos como el curry, con naan, el hummus, con pan de pita, o sopas y ensaladas, con pan tostado o croutons. ¿Y qué nos depara el futuro? Tanto en la industria como en los hogares hay innovaciones en marcha. Varios expertos coinciden en que veremos panes más sostenibles, saludables y creativos. Por un lado, surgen harinas con subproductos. Por ejemplo, hay emprendedores que hacen harina con bagazo de la cerveza. También hay startups trabajando en extraer el gluten para ofrecer panes casi libres de gluten manteniendo la textura. La reducción de sodio en el pan es otra tendencia. Técnicas de fermentación permiten hacer panes sabrosos con menos sal. Según panaderos innovadores, un pan del futuro debe ser equilibrado. Buena miga, aroma a cereal, un poco crujiente al corte y además llevar especias, semillas u otros toques. Ya hay panes de morcilla, de chorizo o de tomate vendidos online. ¿Panes con insectos? En algunos sitios experimentan con insectos secos molidos como fuente de proteína. Aún suena exótico, pero es tendencia en Europa. La tecnología también juega. Existen programas de I+D que incentivan ideas globales. ¿El pan o las panaderías que cocinan tus panes al pedido? Hay propuestas de hornos inteligentes caseros. Incluso se investiga imprimir pan en 3D. Ya hay prototipos que depositan masa y la cocinan capa a capa. Todo apunta a que comeremos pan con más conciencia ecológica. Harinas de granos antiguos, espelta, kamut, de algas o legumbres locales, aprovechando la biodiversidad agrícola. Sin duda el pan seguirá reinventándose. Las panaderías del futuro podrían parecer tiendas de moda, con laminadoras automáticas que formen panes hermosos, fermentar con ambientes controlados y vender en línea a tiendas y domicilios. Lo que sí es seguro, el pan no desaparecerá. Seguirá siendo el alimento de los pobres que alimenta cuerpos y tradiciones. Como hemos visto, el pan es mucho más que una simple hogaza. Es historia viva. Desde esos primeros tortas prehistóricas hasta los panes multicereales del siglo XXI, el pan ha nutrido a la humanidad y ha acompañado cada paso de nuestra civilización. Es un alimento técnico, se mezcla química, levaduras y calor, y a la vez cultural, símbolo de familia, de compartir la mesa, de fe. Cada vez que comemos pan nos conectamos con miles de años de historia. Esperamos que este paseo por el maravilloso mundo del pan te haya resultado informativo pero también entretenido. Si te ha gustado, no olvides apoyar al canal, suscríbete y dale like. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos, porque pronto veremos más curiosidades históricas y científicas. Por cierto, ¿cuál es tu bocadillo favorito? El mío es con jamón ibérico y tomate de la huerta. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de sabor y conocimiento. Hasta la próxima, amigos del buen comer.